Bienvenidos, estudiantes del tercero y cuarto del nivel secundario. Soy el profesor Freddy Vargas Montes, docente del área de Arte y Cultura. Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy desarrollaremos la cuarta experiencia, en específico la tercera actividad. Para ello vamos a ir a nuestra situación significativa. Vamos a iniciar con la participación de nuestra amiga Lucía, que dice así: Hola, amigas y amigos. Me llamo Lucía y me encuentro muy emocionada, ya que este año se conmemora el Bicentenario del Perú, es decir, 200 años desde que se proclamó su independencia, en la que muchas personas participaron por la libertad de todas las peruanas y peruanos. Hoy somos testigos de este acontecimiento histórico, que nos invita a reflexionar sobre el país que queremos. Quería hacer una ilustración sobre el Bicentenario y me di cuenta de que entre las personas que estudiamos hay pocas heroínas, lo que me pareció muy extraño. Yo veo que ahora hay mujeres que participan en la vida política, pero entiendo que antes no era así. Dice Lucía: conversé con mi abuela y mi mamá sobre cómo era su vida cuando eran jóvenes y me contaron que, tanto en la casa como en la vida de la sociedad, la participación de las mujeres ha ido cambiando a lo largo de la historia del Perú y del mundo. Hay varias cosas que han cambiado. Por ejemplo, ahora tenemos más autoridades que son mujeres, pero me parece importante contar las historias de cómo han sucedido estas transformaciones y poder mostrar a todos que vivimos en otro momento histórico. Y por aquello se ha propuesto el siguiente reto. Vamos a ver cuál es el reto. ¿Cómo a través del arte podemos contribuir con visibilizar los cambios en la participación de las mujeres en la vida de la sociedad peruana al conmemorarse los 200 años de la independencia? Bien, ¿cuál es tu propuesta? Regresemos a nuestra aula virtual. Ahora vayamos a ver cuál es el propósito de nuestro aprendizaje. Durante la tercera actividad, las estudiantes y los estudiantes explorarán y experimentarán con la composición y los planos visuales para elaborar una estructura gráfica en base a lo explorado. Vayamos a nuestra aula virtual. Ahora vayamos a ver cuál es nuestro producto. Al finalizar todas las actividades, el estudiante va a presentar un proyecto artístico para proponer una narrativa visual, ya sea virtual o en físico, que visibiliza los cambios en la participación de la mujer en mi comunidad a propósito del Bicentenario de la Independencia del Perú. Puede ser una secuencia fotográfica, un dibujo, un collage, una pintura u otro soporte. Estas son las características que se esperan del producto. Su punto de vista sobre el cambio en el tiempo de la participación de la mujer en su comunidad. El sustento de la elección de los elementos del lenguaje visual, planos, armonía y contraste de color utilizados. La incorporación de algún elemento artístico o influencia propia de su entorno. Vayamos a nuestra aula virtual. Ahora vayamos a desarrollar nuestro contenido. La experiencia que estamos desarrollando es la experiencia 4, que titula Contamos historias a través de la narrativa visual. Ya se ha trabajado lo que es la primera actividad, también la segunda actividad, y ahora vamos a desarrollar la actividad número 3. Exploramos con el lenguaje visual. ¿Y cuál va a ser la evidencia que tienes que presentar en esta actividad? Pues vayamos a ver. Presentar un boceto de tu estructura gráfica que dará organización visual a tu proyecto artístico de narrativa visual, tomando en cuenta la composición y los planos visuales. Bien, ahora vayamos a desarrollar la tercera actividad, titulado Exploramos con el lenguaje visual. En la actividad anterior, ampliamos nuestras ideas y ahora tenemos una descripción bastante detallada de aquello que buscamos visibilizar sobre la participación de las mujeres en la vida de nuestra comunidad a través de una narrativa visual. Pues en esta actividad vamos a explorar con la composición y los planos visuales para elegir la estructura gráfica que dará organización visual a nuestro proyecto artístico. Para aquello vamos a leer el recurso 3 que se llama Composición y planos visuales. Cada uno de los elementos que forman parte de una imagen contribuyen a transmitir un mensaje y una intención, lo que nos permite percibir sensaciones y emociones al observarla. Para transmitir la intención deseada,
es importante contemplar algunos conceptos del lenguaje visual para tomar decisiones y organizar los elementos que forman parte de nuestra propuesta visual. Vayamos a conocer lo que es el encuadre. Cuando utilizamos una cámara o imaginamos una escena, normalmente utilizamos una porción del espacio para delimitar nuestra imagen. Esta selección o fragmento de la realidad percibidos por el lente u objetivo de una cámara es el encuadre. Por medio del encuadre decidimos qué objetos van a aparecer y cuáles dejaremos de lado en nuestra toma. Esta decisión responde a la intención de orientar la atención del espectador hacia un punto u otro. El encuadre puede ser horizontal, foto apaisado o también el vertical, según la forma en que se coloca la cámara. El simple ejercicio de enmarcar o encuadrar con los dedos anticipa lo que se podrá ver en la cámara y a su vez ayudará a planificar nuestra imagen. Ahora vayamos a ver la importancia del sujeto principal o protagonista en nuestras composiciones. El sujeto principal o protagonista es aquella que queremos representar y ocupa la posición más importante hacia la cual buscamos que se dirija la mirada. El resto de elementos se organiza en torno al sujeto, sea este una persona, grupo de personas, objeto, lugar u otro. El sujeto principal puede ocupar solo una pequeña porción de la imagen, pero el resto de elementos combinados orientarán la mirada del espectador hacia su ubicación. Ahora vayamos a trabajar lo que es relación figura y fondo. La figura es la forma o el espacio lleno de la obra, también llamado espacio positivo. El fondo es el espacio que soporta la imagen o espacio vacío, también llamado espacio negativo. Es el espacio visual que está detrás o que acompaña al sujeto principal fotografiado. Según cómo se plantee la relación entre figura y fondo, el sujeto representado puede resaltar o ser opacado o disminuido por el fondo, por lo que la elección de un fondo adecuado puede fortalecer o debilitar una imagen. En esta imagen pues se observa a un colibrí con un fondo borroso, mientras que la figura pues está definida. Esto permite resaltar al personaje. Ahora vayamos a trabajar lo que es la composición. La composición es el orden que le damos a los elementos dentro de una imagen y que transmite distintos mensajes al espectador. Cada forma o espacio vacío se comporta como peso en una imagen y ejerce determinada fuerza visual. El peso de un elemento en la composición puede medirse por el tamaño y la ubicación, entre otros factores. La búsqueda de equilibrio en las personas influye en nuestra percepción y contribuye a la transmisión de sensaciones y emociones en los espectadores. Por ejemplo, cuando miramos o dividimos la imagen A y en la parte B, pues vamos a notar que la parte donde va a tener mayor visión por el espectador va a ser donde están las personas y los elementos que componen esta composición. Podemos distinguir composiciones simétricas y asimétricas. Si al dividir una imagen en partes o espacios iguales, la distribución de los elementos nos permite percibir el mismo peso en ambas partes, tanto como en la parte A como en la parte B, se trata de una composición simétrica. Y veamos esta imagen también. Si dividimos desde la mitad, pues el lado A y el lado B están compensados. Si vemos en esta referencia, todavía nos ayudará más. Si dividimos la imagen de forma simétrica en el lado A y en el lado B, vemos pues que el peso o la tensión pues está equilibrado en esta imagen. Por otro lado, si al dividir la imagen y ubicamos los espacios en A y B, vemos que el lado B tiene mayor peso y en el lado A pues tiene menor peso, menos elementos, y la mayor cantidad de observación o donde se van a fijar las miradas de los espectadores va a ser en el lado B. A esto le llamamos composición asimétrica. Aquí tenemos otro ejemplo. Si dividimos en partes iguales el lado A y el lado B, se nota que la mayor fuerza o peso en la imagen está en el lado B otra vez, porque aquí está el sujeto o donde estará el protagonista. A esto le llamamos composición asimétrica. Bien, aquí por ejemplo, pues si al dividir pues esta imagen
en partes o espacios iguales por la posición de nuestros protagonistas, pues el punto A va a tener un mayor peso. Pues esto se trata de una composición asimétrica. Ahora vayamos a conocer qué son los planos. El campo visual encuadrado constituye un plano, nombre que, si bien proviene del lenguaje fotográfico, también aplica para la historieta o cómic o el manga, de acuerdo a la magnitud de lo encuadrado, que depende de la distancia focal y el enfoque. Se puede clasificar en 3 grandes grupos. Uno es los planos descriptivos, normalmente describen un lugar. Son planos que ocupan una gran cantidad de nuestro campo visual. Dentro de aquello, pues vamos a tener el plano general. Presenta el escenario donde se desarrollará la acción. La figura humana está ausente o apenas se percibe. Se usa para presentar grandes escenarios, paisajes o multitudes. Ahora vayamos a conocer lo que es el plano general corto. Muestra una visión de conjunto de un ambiente al utilizar un ángulo de visión amplio, pero se centra en un sujeto específico. La figura humana ocupa 1/3 del cuadro, lo que le resta importancia al entorno. Transmite una impresión de equilibrio entre escenario e individuo. Ahora vayamos al plano general medio. Se reduce aún más el campo de visión, cuando el sujeto principal pues ocupa el escenario. Capta las figuras completas. Ahora vayamos a los planos narrativos. Los planos narrativos narran situaciones haciendo protagonistas a las personas, animales u objetos y permiten visualizar claramente sus acciones físicas. Para aquello, pues, también dentro de este plano vamos a encontrar lo que es el plano de conjuntos. Se percibe un grupo de figuras en su totalidad. Presenta o sugiere la relación entre los personajes. Hay varias figuras humanas. El otro es el plano entero. Retrata a las personas enteras. La figura humana aparece de arriba a abajo en el encuadre. Es el plano ideal para describir las acciones físicas. El plano entero retrata a las personas enteras. La figura humana aparece de arriba a abajo en el encuadre. Es el plano ideal para describir las acciones físicas. Otro plano que nos interesa es el plano americano, pues en este plano la figura humana está cortada a la altura de las rodillas. Muestra la expresividad del rostro e insinúa algo del escenario. Ahora vayamos a lo que es el plano medio. Corta a las personas por la cintura. Muestra relación y diálogo. Con este encuadre se percibe mayor la expresión de los personajes. Ahora vayamos a conocer los planos expresivos. Son los planos en la que se puede apreciar la expresión o captar algunos detalles. Dentro de esto tendremos lo que es el plano medio corto. Presenta el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad del pecho. Otro plano expresivo es el primer plano. Muestra el rostro de las personas y reduce el escenario. Transmite emociones y sentimientos, lo que permite intuir el estado emotivo del personaje. Otro plano expresivo es el plano detalle o primerísimo primer plano. Representa una pequeña parte de la figura humana o un objeto. Enseña algo de forma especial que, de lo contrario, pasaría desapercibido. Bien, hasta aquí lo que es este recurso composición y planos visuales. Pues luego de haber leído, pues responde en tu bitácora las siguientes preguntas. Primero, piensa en una imagen para la columna de ahora. Luego, hazte estas preguntas. ¿Qué elementos te gustaría que aparezcan en tu encuadre de tu narrativa visual? Una respuesta en tu bitácora. La siguiente pregunta. ¿Cómo estarían dispuestos? ¿Qué sensación quieres que transmitan en el espectador? ¿Cómo representarías la acción que has escrito? ¿Con qué tipo de plano? ¿Cómo sería la composición? Realiza el mismo ejercicio con la columna de antes. Es momento de explorar con la cámara para ensayar encuadres, planos y composiciones a partir de tus ideas. Ten en cuenta que vas a elaborar tus bocetos, es decir, lo que vas a fotografiar no es la imagen final, sino solo la idea de la organización de los elementos. Una vez elegido el encuadre, los planos y la composición, podrás representarla con el medio que desees: dibujo, pintura, collage o incluso otros. Para tus bocetos puedes representar a las personas fotografiando, pueden ser objetos, cajitas, piedras o cualquier otro elemento que tengas a disposición. La idea
es que te permitan registrar la organización del espacio para ver reflejada tu intención. Prueba a hacer una secuencia de 3 fotos con 3 planos diferentes para representar lo que has descrito en antes y otra secuencia para ahora. Explora sintetizar tu idea en una sola imagen. Busca representar lo que has registrado con acción en tu cuadro de descripción de narrativa visual. Organiza las fotos que has tomado en hojas de PowerPoint, anotando en la misma hoja cuál es tu intención, cuál es tu idea de cambio que quieres evidenciar o visibilizar. Y escribe qué tipo de composición representa mejor tu idea y los planos que funcionan para transmitir tu mensaje. Elige los ejercicios que consideres que representan mejor tu intención. Describe el encuadre, la composición y los planos que has elegido y explica por qué tu elección permite transmitir tu intención. Esta es la estructura gráfica para tu narrativa visual. Organiza y guarda tus trabajos de proceso en la carpeta de esta experiencia. Revisa lo que has desarrollado durante esta actividad y anota tus respuestas en tu bitácora. Ahora vayamos a ver el logro de nuestros aprendizajes. En este caso, pues, en la primera dice, exploré los planos y tipos de composición del espacio visual y los relacioné con lo que intento transmitir como mi narrativa visual. Aquí pondrás sí o también no, y aquí podrás de acuerdo a lo que has logrado. Y aquí te viene una pregunta: ¿qué ideas nuevas tengo al respecto? Pues sobre planos, composición y espacio visual. ¿Qué me gustaría seguir explorando? Pues aquí tendrías que poner el detalle. El otro aprendizaje es: planifiqué los encuadres de mis bocetos para transmitir mi intención. Aquí pondrás sí, no. Pues qué ideas nuevas tienes sobre encuadres y qué te gustaría aprender. Evalué mis fotos y bocetos relacionando lo que transmiten los tipos de planos y composición en mi intención a comunicar. Pues aquí pondrás sí, y aquí pondrás pues qué ideas nuevas tengo, en este caso sobre lo que es los bocetos que transmitan el tipo de mensaje que tengo pues como intención. Y en este lado voy a poner pues que me gustaría seguir explorando para afianzar mis aprendizajes. Bien, esto es toda la actividad. Ahora vayamos a revisar cuál es la evidencia que tú tienes que enviar a tu docente. Bien, esto viene a ser toda la clase por el día de hoy de la cuarta experiencia de la tercera actividad. Bien, vayamos a revisar lo que es la evidencia. La evidencia que tú facilitarás en esta actividad número 3 es presentar un boceto de tu estructura gráfica que dará pues organización visual a tu proyecto artístico de narrativa visual, tomando en cuenta la composición y otros planos visuales. En este caso va a ser una posible estructura de cómo va a ser tu narrativa visual. Bien, si te ha gustado esta explicación, te invito pues a que le des un like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones en la opción todos. Hasta otra oportunidad.